Arrancamos el primer espacio del 2022 y hoy vamos a tener un tema súper interesante. Así que los que quieren micrófono me piden nomás. Es un conversatorio libre hoy y vamos a hablar sobre un tema que que para muchos es súper controversial, que es si el liberalismo es o no es pecado. Así que pueden compartir el link del espacio para invitar a más personas y enseguida empezamos. Y también pueden pedir micrófono los que quieran hablar. Hola Spooner, hola Moer, ¿cómo están? Juanma, Patricio, Novax, me encanta ese nombre. Camila, Rodney, ¿cómo estás? Qué gusto que estés acá. Omar, Igor, Axel, Augusto, Hugo, Santiago. Hola Patricio, ¿cómo estás? De ahí no vas el micrófono, estás más que invitado para hablar. Buenas noches con todos, un gusto estar aquí. Es la primera vez que entro en uno de tus espacios como hablante. Es un placer poder compartir con ustedes. Qué bueno, qué gusto. ¿Desde dónde te escuchamos? Estoy en Ecuador, vivo en Quito, en la capital. Ah, qué Para bueno. mí es muy interesante escucharlos siempre a ustedes. El espacio que más me gustó fue en el que tuvieron presente a Nicolás Moraz. Me Ujú. pareció bastante bueno, unas buenas reflexiones y me gusta porque a pesar de que Nicolás puede no compartir muchas cosas y en el tema ideológico o religioso, pues creo que es importante lo que él tiene que decir y me gusta ese ámbito de respeto y también esa disposición de escuchar a todos, absolutamente a todos. Y este tema parece muy interesante, pues, porque precisamente el liberalismo, muchos no lo relacionan con temas como el cristianismo, ¿no? Hay un rechazo por parte de varios creyentes hacia el liberalismo y creo yo que es incompatible, pues el liberalismo defiende principalmente la libertad que tiene cada una de las personas de poder profesar la religión que ellos consideren pertinente para sus vidas, la religión con la que hayan sido criados o la que hayan adoptado después de haber eh, analizado las diferentes ofertas que existen en materia religiosa. Y pues como introducción me gustaría decir que no, después de haber estudiado personalmente temas bíblicos, temas teológicos, el liberalismo no es incompatible, no es incompatible bajo ningún motivo con el cristianismo. Más bien diría yo que se complementan entre ambos y que precisamente el liberalismo es necesario para que pueda seguir existiendo la religión y la libertad religiosa, para que las personas puedan seguir teniendo esa libertad de poder profesar la religión o de poder tener las creencias que consideren pertinentes en sus vidas. Eso quería decir nada más. Muchas gracias. Gracias, Mover. Y realmente yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo soy de las personas, yo soy creyente, soy católica y yo defiendo el liberalismo en el sentido que para mí no es pecado profesar la libertad que de hecho Dios ya nos otorgó al momento de crearnos. Y lastimosamente, y entre comillas digo esto, esa libertad nos permite aceptar o no a Dios en nuestras vidas, o sea, aceptar bajo la religión que nosotros decidamos, bajo nuestra libertad. Y, y bueno, yo sé que hay varias posturas dentro de de la Iglesia Católica, especialmente con algunas encíclicas que se habían hecho en su momento, ¿verdad? En donde lo que principalmente quieren criminalizar, por así decir, no me viene ahora la palabra, es justamente esa separación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Y también la libertad religiosa, la libertad de culto, que es de cierta forma lo que no se acepta, lo que no se acepta en la iglesia, cosa que a mí no me parece porque va en contra de lo que Dios mismo propuso, ¿verdad? Que es darnos la libertad y con eso nosotros tomar la decisión. O sea, somos personas, somos seres imperfectos y estamos creados para eso.
Es que precisamente eso es lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Debemos tener claro que religiosa, que la libertad religiosa es algo fundamental para el desarrollo de cada nación. Cada persona es libre de profesar la religión que crea conveniente para su vida. De igual forma, estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto a que yo creo que debemos separar, y creo que esto es importante, debemos separar lo que es una institución y lo que es el cristianismo. Muchas veces la Iglesia Católica, muchas veces diferentes ramas del protestantismo, etcétera, han ido en contra de lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Por las personas que han dirigido esas instituciones. Debemos tener claro que son personas, que son humanos que pueden equivocarse como nosotros y que evidentemente en ciertas épocas de la historia habrán existido encíclicas, habrán existido directrices, se habrá creado doctrina que va en contra de temas de libertad personal y de igual forma en contra de temas que cristianos, en contra del propio cristianismo. Entonces, separar la, las instituciones del cristianismo es importante para poder eh, defender la libertad de las personas de poder profesar la religión que quieran. Marchi, te quiero hacer una consulta. El Hola tema Cami, sí. el tema del respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno, vos como católica, ¿cómo interpretás? Que yo como individuo con libertades, yo no puedo sobrepasar la libertad de otro individuo, siempre y cuando esa persona no, digamos, no atropelle mi libertad o mi cuerpo y eso, básicamente. O sea, no hay mucho que decir. Camila, te quiero preguntar, ¿vos cómo ves esa premisa? La verdad que veo como algo que suena, suena bien, y analizando así a simple vista, vamos a decir, eh, parece algo ideal, ¿verdad? Pero dentro de todo yo me planteo algunas situaciones y manteniendo ese principio no sé cómo debería reaccionar, ¿entendés? ¿Y podés citar las situaciones? Espérame, me voy a un lugar en donde haya más silencio. Por ejemplo, o sea, más allá de lo que es la fuerza del Estado, ¿verdad? Tipo, más allá de, bueno, yo pido que bajo la fuerza del Estado, fulano de tal haga o deje de hacer tal cosa, yo como filosofía de vida personal, vamos a decir, no tomo como algo compatible porque, por ejemplo, si yo tengo un ser querido, voy a dar el ejemplo que siempre se da, que suponete, tengo un ser querido que eh, no sé, que está, por ejemplo, metido en el tema de las drogas, ¿verdad? Está con un tema de adicción. Esa persona no me está haciendo algo directamente a mí. Esa persona en su libertad, entre comillas, está tomando una decisión en su propia vida y, y entonces cómo yo debería reaccionar de acuerdo a esa premisa. No sé si me explico. Yo la verdad que no entiendo mucho del tema, pero siempre les leo, ¿verdad? Y me parece súper interesantes todos los debates que se arman, pero hay situaciones así concretas que la verdad que yo no sabría cómo responder, ¿verdad? Desde mi punto de vista como católica, porque el catolicismo es otra vez diferente a lo que es el cristianismo, vamos a decir así, protestante. Es que ahí hay un tema, ¿verdad? Que yo como católica siempre tengo en cuenta, si bien vamos a estar siempre rodeados de personas e incluso nosotros mismos, que vamos a estar en situaciones que quizás no son las ideales, tanto a nivel religioso como a nivel personal, de salud o como quieras ponerle. Pero pasa que nosotros como cristianos estamos llamados a compartir el evangelio con esas personas, o sea, a evangelizar, a predicar, a compartir la palabra, para obviamente que esas personas quizás puedan convertirse si es la voluntad de Dios. Pero de ahí a que nosotros realmente podamos cambiar eso en la persona, o sea, ahí es donde justamente viene el tema de la libertad, o sea, de ese proyecto
que Dios tiene con esa persona y que nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cambiar si no es la voluntad de Dios. Es ahí como yo interpreto, teniendo en Claro, cuenta esa frase que mencionabas, ¿verdad? Del proyecto, del respeto irrestricto del proyecto de la vida de la otra persona. entiendo. Pero, por ejemplo, en el caso de que, según yo tengo entendido, por ejemplo, en ese caso en particular, uno como, vamos a decir, no sé, como tutor, por ejemplo, en el caso de que sea un menor de edad, vos sos, no sé, su papá o qué sé yo, vos le querés internar, por ejemplo, a una persona en un centro de rehabilitación o algo por el estilo. Eso estás haciendo en contra de su libertad. Obviamente me imagino que siendo menor es diferente capaz, pero en ese caso, por ejemplo, cuando es una persona que por sí misma no puede pensar, vos sabiendo que lo que está haciendo esa persona le está causando daño a ella misma, por amor no vas a querer de repente, por ejemplo, tratar de tipo encaminar su vida a algo mejor, más otra vez cuando se trata de esa clase de temas que realmente te esclavizan, ¿verdad? Sacando lo que es la salud mental, por ejemplo, porque es un tema completamente distinto, ¿verdad? Pero en lo que respecta a las drogas, es una decisión que esa persona toma en su propia vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, o sea, vos no te sentirías un poco responsable, vamos a decir, por agarrar y encaminarle a esa persona o intentar orientarle más allá de lo que es el evangelio y todo? No sé si me explico más o menos por dónde voy. O sea, por ese Sí, lado sí, iba sí. más mi duda, Te puedo ¿entendés? responder, te puedo Sí, responder. Lo que pasa es que el liberalismo parte de una premisa realista, ¿verdad? Ninguna persona puede dedicar todo su tiempo y esfuerzo a evitar que una persona se drogue en todo el día, ¿verdad? Eso es imposible. De hecho, que sí. nadie puede hacerlo. O sea, vos Ujú. momentáneamente podés impedir que una persona, tu hijo, por ejemplo, se vaya, no sé, a un lugar donde se venden drogas y todo eso. Pero ¿qué pasa? Vos tenés la imposibilidad del tiempo, vos tenés que comer, tenés que trabajar, tenés que hacer millones de cosas en la vida para poder subsistir. Entonces, se parte desde esa premisa. No existe humano en la tierra que pueda impedir en todo momento que alguien haga algo en contra de su propio beneficio, ¿verdad? Ajá, Entonces, entiendo. partiendo de ahí, vos no te queda de otra que, como te dijo Marchi, tratar de evangelizarle, entrarle por la parte mental, entrarle por la parte espiritual, ¿verdad? Entonces vos le decís, le aconsejás, vos ya hiciste tu parte ahí. Si esa Claro. persona aún así decide hacer lo incorrecto, ya pasa por su responsabilidad. Y de hecho, que Jesús mismo dijo eso, o sea, cuando pongo más un ejemplo que es parecido, ¿verdad? Pero no es el caso de las drogas mismo, ¿verdad? ¿Qué dijo Ajá, Jesús cuando uno va a predicar a una persona y esta persona rechaza el mensaje? Él dijo, ah, bueno, ustedes ya cumplieron, sacúdanse los pies, la ropa y salgan de ahí. Ustedes ya cumplieron. Esa persona trae sobre sí la maldición porque los que tenían que evangelizar ya cumplieron. Y es así mismo como pasa con el tema de las drogas. O sea, vos haces tu parte. No podés evitar 24/7 que una persona haga mal. Entonces, si esa persona aún así, con todo tu consejo, con toda tu ayuda, decide hacer mal, bueno, pues ya queda bajo su responsabilidad. Pero es que o también en sea este que, caso puntual debemos, yo creo que, bueno, que hay que tomar en cuenta que la persona que está ya metido en un problema de drogas es muy difícil por sus Sí, propios pero eso medios, es con salud. palabras, explicarle y Eso es tratar de salud. sacarlo adelante por su propio pie. Ahora, esta libertad que esta persona tuvo para meter en su cuerpo diferentes tipos de sustancias y para arruinarse así la vida, ya está afectando a otras terceras personas. En este caso serían los padres de esta persona. Y no solo puede ser con un menor de edad. Vamos a suponer que esta persona tiene 22 años. Esta es una persona que ya legalmente es un mayor de edad, ha tomado sus decisiones y ese tipo de cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que corresponde? Cuando esta persona ya está afectando a un tercero, que en este caso sería la familia, tanto en el tema emocional, en el tema patrimonial y diferentes tipos de aristas que se pueden presentar en estas situaciones fuertes, lo que le corresponde a una persona liberal, es darle la mano a esta persona o no hacerlo.
En el caso que sean padres amorosos y que les duela ver que su hijo esté así, darle la mano, extenderle ayuda. Y después de brindarles ayuda, de desintoxicarlo, de ayudarlo psicológicamente primero, porque una persona que esté en esa situación muy difícilmente va a escuchar la palabra de Dios. Va a necesitar ayuda psicológica en primer plano y después tal vez meter algún tipo de reflexión religiosa o introducir a esta persona al cristianismo, al catolicismo o a cualquier derivación de cualquier religión. Pero eso es lo que uno tiene que hacer. Tener la Claro, libertad de poder o no ayudar a esta persona. Y obviamente, si es que es un hijo, va a existir este cariño por esta persona y se lo va a ayudar. Pero, o sea, pero es que no nos olvidemos que ya estas acciones de esa persona están afectando a terceras personas. Y precisamente en eso es cuando hay que decir basta. Yo no puedo, con la excusa de que una persona está ejerciendo su libertad de arruinarse la vida, que me venga a arruinar la mía a mí también. Eso, o sea, eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. o Siempre sea que puede, en o sea, este caso, siempre tiene que existir límites. Siempre tiene que existir límites. Por eso, incluso, por eso es que en nuestra sociedad tenemos límites, tenemos reglas, tenemos normas. En tu casa tú debes tener límites de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Por ejemplo, algunos dirán, tú puedes escuchar música en volumen alto hasta las 2 de la mañana y otros dirán, bueno, tú no lo puedes hacer porque molestas a los vecinos, porque no nos dejas dormir, etcétera. Esos son los límites y las reglas que cada uno pone en base a, bueno, pues a la propiedad que tiene o a el poder que ejerce sobre otras personas, en especial si es que estas son menores de edad. Claro, o sea, la libertad tiene que ser absoluta, pero la libertad tampoco puede ser una excusa para arruinar la vida de otras personas y para poner en peligro a otras personas también. Ojo, este también es un argumento que utilizan muchas de las personas que están a favor de la vacunación obligatoria, más específicamente hablando de la vacunación contra COVID, que es una vacuna experimental, con los que yo no estoy de acuerdo. Eso quiero dejar claro antes. Pero sí, la libertad sí es absoluta, pero la libertad tampoco puede ser una excusa para dejar que la otra persona haga lo que quiera, para dejar que la otra persona arruine otras vidas de otras personas, de terceras personas que pues indirectamente o directamente pues lo está haciendo con sus acciones, ¿no? El problema principal que tenemos, es un problema de nominalismo. Pasa, pasa por cuál es la definición de libertad que estamos usando. Y bueno, ese es el primer lugar donde entran en conflicto, digamos, la posición de la Iglesia y la posición moderna liberal. Es importante entender eso para empezar nomás luego a hablar. En primer lugar, es importante saber lo que es el libre albedrío. Libre albedrío es una capacidad del ser racional. La razón es el que le da al ser humano la capacidad de decidir entre diferentes opciones. Entonces, el libre albedrío es la capacidad del ser dotado de razón, del ser racional, de elegir entre varias opciones. No es a esto a lo que la Iglesia y lo que la tradición occidental le llama libertad. La tradición cristiana, el catolicismo, le llama libertad a la capacidad que tiene el ser racional de elegir acciones que le llevan hacia el bien. Y esta distinción es fundamental. Esta distinción es fundamental. ¿Por qué? Esto ya viene de la antigua Grecia. Y hay, digamos que la definición que le da la Iglesia de libertad es más restrictiva de lo que le da el liberalismo. Para diferenciar las cosas, podemos llamarle, como hace el Papa León XIII, le llama libertad moral a la libertad cristiana, que es la capacidad del ser racional de elegir acciones que estén orientadas hacia el bien. Y libertad natural sería simplemente la capacidad del ser racional de elegir. ¿Sí? Ahora, definido entonces, libertad moral y libertad natural, o lo que es lo mismo, libertad y libre albedrío, tenemos que definir qué es el liberalismo. Para poder saber si es o no pecado, tenemos que saber qué es el liberalismo. Y esta parte es un poco difícil porque el liberal naturalmente no le gusta una definición de liberalismo. Sin embargo,
voy a animarme a hacer una pequeña definición, que es liberalismo, una doctrina filosófica que considera el libre albedrío como un bien en sí mismo y que por tanto siempre debe ser defendido y debe ser maximizado. ¿Sí? El liberal siempre considera el libre albedrío como un bien, no solamente como un bien, sino digamos como un bien fundamental. Para el liberal, donde no hay, o sea, lo más importante es que haya este libre albedrío, esta capacidad de decisión. Y el resto de las cosas buenas vienen de allí. Este es el punto de vista liberal. Ya algún liberal tal vez no esté de acuerdo, pero creo que el 90% de los liberales van a estar de acuerdo con esta definición. Ahora, ¿dónde es que entra, bueno, no sé, cuál es la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a la libertad? La doctrina de la Iglesia Católica dice que el ser racional solamente por medio del conocimiento de la ley eterna, de la voluntad de Dios, puede encaminar sus acciones hacia el bien. En forma accidental uno puede realizar acciones buenas, pero para ser consistente y hacer siempre acciones buenas, siempre orientarse hacia el bien, tiene que tener un determinado conocimiento de cuál es la ley divina, cuál es la ley de Dios. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Entonces, en la definición de libertad que usa la Iglesia Católica, para que exista libertad, tiene que estar subordinada la razón humana a la ley divina. Voy a explicar bien un poquito eso para que quede, para que se entienda. Significa que para la Iglesia, para que haya libertad, lo más importante no es la razón del ser humano, que la razón nos puede fallar, sino lo más importante es la voluntad de Dios, la ley divina. La razón del ser humano para la Iglesia Católica siempre debe ocupar un segundo lugar frente a la ley divina. ¿Ok? Esa es el punto de vista católico con respecto a la libertad. Ahora, para la doctrina liberal, y discúlpeme si le llamo doctrina, solamente en el pensamiento liberal, habíamos hablado hace un momento que lo más importante es, que un bien fundamental es la maximización del libre albedrío. Esto es decir, que la gente tenga la posibilidad de elegir. De esto parten los otros bienes. Es lo que tienden a creer los liberales. Ahora, si esto es cierto, si el libre albedrío es el bien fundamental, el bien más importante, la libertad moral, que es la capacidad de elegir buenas acciones, la capacidad de tomar buenas acciones, es un bien secundario. ¿Por qué? Porque si A es un bien principal, todo lo que no sea A es secundario, terciario y pasa a segundo plano, digamos. Entonces, si la libertad moral es un bien secundario, la razón humana no necesita de la ley eterna, o sea, de la voluntad de Dios, para lograr el máximo bien. ¿Por qué? Porque el máximo bien se logra simplemente cuando el ser humano toma decisiones, no necesariamente cuando esas decisiones están bien orientadas. Por tanto, se puede decir que la razón humana es independiente de la ley eterna. Y por tanto, la razón humana es soberana. La razón humana, que es la capacidad, o sea, digamos que la razón humana es lo que permite que podamos tomar decisiones, es lo más importante y no debe rendir cuentas a la voluntad divina. No debe rendir cuentas a la ley eterna. Es en este punto en el cual chocan frontalmente la doctrina de la Santa Iglesia con el pensamiento liberal. ¿Ok? ¿Por qué? La Santa Iglesia dice, primero la ley divina, por debajo de eso, por debajo de eso, la razón humana. Por el contrario, el pensamiento liberal es, lo primero es la razón humana y secundario o terciario, en algún otro punto por ahí, está la voluntad divina. ¿Ok? Voy ¿Dónde está a esa responder, escala, voy a- Justi? voy a responder yo a eso. Porque primero fue un chamburreado, no tenía un hilo argumental.
Voy a tratar de responder a todo lo que dijo y parte luego de varios errores teológicos. O sea, ¿qué es lo que él ve la diferencia entre libertad y libre albedrío? ¿De dónde surge esa diferencia? ¿Surge de su conceptualización nomás o de dónde surge? Primero, luego que nada. Porque si vamos a diferenciar libertad de libre albedrío, eso es solamente tratar de poner eh, dobles conceptualizaciones a una misma idea. La libertad y el libre albedrío son lo mismo. Y si él dice que la libertad solamente se puede dar buscando el bien, quiere decir que Dios está violando eso porque él dio la atribución a todos sus seres, no solamente a los humanos, de usar el libre albedrío para hacer lo malo. ¿Y dónde está el ejemplo de esto? Satanás, el primero. O sea, si él no tenía libertad y libre albedrío inherente, ¿cómo pudo él rebelarse? Y conste que los ángeles son seres perfectos. Adán y Eva fueron seres perfectos. O sea, ellos aún siendo perfectos, aún sin tener la tendencia innata al mal que tiene el ser humano luego del pecado, aún así ellos eligieron el mal. Y a través de elegir el mal se dio el pecado, ¿verdad? Entonces vos me estás diciendo que ellos no tenían libertad ni no tenían libre albedrío. Quiero entender esa parte, porque según tu lógica, lo que vos me estás diciendo es que ellos no tenían libertad porque ellos no podían elegir el mal. Pero la realidad te dice otra cosa. Aún con libre albedrío y con libertad y siendo perfectos, eligieron el mal. Y Dios le dio esa atribución. Ojo, ojo, eso no le exime al ser humano de la ley universal de causa y efecto. O sea, vos elegís el mal y vos tenés que sufrir las consecuencias de tus acciones. Y eso es justamente lo que los liberales defendemos. O sea, no sé dónde está la contradicción que ellos le tratan de pintar, porque ellos lo único que hacen es cambiar el significado de los conceptos a su conveniencia, cuando la realidad bíblica, incluso teológica, le dice lo contrario. Imagínense que Pablo, o sea, Saulo de Tarso, ¿acaso él no se guiaba por la razón y la ley divina? Y aún él dijo, yo quiero hacer lo que está bien, pero mi cuerpo me lleva esclavo a la ley del pecado. O sea, no basta con querer hacer bien porque el ser humano nunca va a poder hacer el bien eh, de forma perpetua. ¿Por qué? Porque al tener vos libre albedrío, vos podés elegir el mal y eso ya se te da la pauta en Satanás, Adán y Eva y todos los demonios que se rebelaron contra Dios. O sea, el libre albedrío es el que te da la atribución a hacer eso. Y Dios nos dio ese don, pero con las consecuencias que vienen aparejadas con eso, ¿verdad? Eso nunca hay que olvidar, que ellos parece que piensan que los liberales eh, libre albedrío y que cada uno haga lo que sea y que vos le podés violar a tu vecina, vos le podés matar a tu vecino. O sea, todas esas acciones traen consecuencias, por eso que se parte de la premisa otra vez de no dañar al tercero. O sea, eso es fundamental. Ok, discúlpeme, me pateó hace rato Twitter. No escuché, si alguien hizo preguntas, no escuché. Simplemente quiero, para terminar un poquito con esta parte, nosotros llegamos a esta conclusión de que chocan la doctrina cristiana, la doctrina católica con el pensamiento liberal basados en tres cosas. Uno, la definición de liberal o liberalismo, que creo que están de acuerdo, la definición de libertad y la definición de libre albedrío. Ahora, esto es importante, es una cuestión histórica. No es que nosotros, porque se nos antojó, cambiamos la definición de libertad y de libre albedrío. Esta es parte de la tradición occidental de por lo menos Aristóteles. Es viejísimo eso,
San Agustín habla de que un hombre tiene, o sea, que el hombre que cae en vicios no es libre. Un hombre tiene tantos amos como tiene vicios, dice, en Ciudad de Dios. Entonces, no es que nosotros se nos ocurrió cambiarle de nombre a las cosas, sino que esto es una tradición de la iglesia desde siempre, incluso de la tradición anterior a la iglesia, que es los filósofos griegos. Entonces, y es simplemente a partir de ahí, ¿Dios nos da libre albedrío? Sí, pero para Dios el libre albedrío no es un fin en sí mismo, no es algo que hay que maximizar. Ahí es donde entra o sea, en conflicto con el liberalismo. El libre albedrío por sí mismo no sirve. O sea, uno puede usar su libre Te albedrío para interrumpo un crear muchos ratito, te artículos. interrumpo un ratito más. Pero, Porque el liberal tampoco cree te que, escucho, te escucho. Si tenés una pregunta, que la libertad es un fin en sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque justamente para eso existe o sea, que vos no puedas dañar a un tercero. O sea, si vos usas tu libertad para dañar a los demás, obviamente que se va a buscar la manera de evitar que pase eso. O sea, no es un fin, es un medio en la cual vos podés usar para bien. Si usas para mal, obviamente existe la sociedad, te pone un castigo, te pone una penitencia. O sea, no es que vos podés hacer lo que querés sin ninguna consecuencia. Eso es justamente parte de la ley universal, causa y efecto. sí, lo que estoy diciendo es, siempre, siempre vamos a tener una escala de los bienes. Sea cual sea nuestra filosofía, vamos a decir, este es el bien más importante. Este es un bien un poco menos importante y este siempre es como una escalera. Para la Santa Iglesia, el bien fundamental o lo que nos lleva hacia los bienes, lo más importante es seguir la voluntad de Dios. ¿Okay? El libre albedrío no es lo más importante. Está por ahí abajo, pero no es lo más importante. Ahora, dentro del liberalismo, también es una forma de pensar diferente. Disculpa que te interrumpa, Ahora, pero ¿qué tienen que entiendes tú como la decidir voluntad de también. Dios? Eso no sé si lo podrías aclarar, por favor, porque creo que es importante para el resto de la explicación. Tú sabes, ¿tú cómo puedes entender la voluntad de Dios? ¿Dónde Ahí está escrito entramos. eso? ¿Quién le entiende? ¿Le entienden los propios escritos bíblicos? ¿Le entiende una institución como la Iglesia Católica? ¿Le entiende tal vez algún profeta? ¿Quién entiende la voluntad de Dios? Ok, mi respuesta ahí es desde el punto de vista católico, van a estar de acuerdo o en desacuerdo. Desde el punto de vista católico, están las escrituras, después el verbo mismo se hizo carne, habitó entre nosotros y después nos deja el Espíritu Santo para para ir mostrándosenos a nosotros. Entonces, dentro de las enseñanzas de la iglesia, conforme va pasando el tiempo, se va mostrando cuál es la ley divina, cuál es la voluntad divina. Ahora, van a haber protestantes, van a haber de todas las denominaciones que van a tener otro punto de vista. Yo simplemente doy el punto de vista católico y no quiero entrar a discutir cuál es la verdadera religión, porque entonces nos alejamos del punto de vista, de lo que queremos debatir. Lo que Ya, de estaría repente, bueno, Yuti, lo los que estaría liberales, Es que bueno no es podemos ver que el pecado desde el punto de vista de una institución como la Iglesia Católica. El pecado puede significar para una persona algo y para otra cosa, dependiendo de cuál es la religión que le enseñaron desde niño, cuál es la religión que profesa o cuál es su visión de la vida. Entonces sí es claro, importante distinguir este tipo de pero cosas, porque, por ejemplo, si es que el día de mañana el máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, sale con alguna encíclica o sale con una nueva propuesta para una doctrina, para el cambio de una doctrina que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia, o sea, por el simple hecho de que sea una institución, la Santa Iglesia, la Santa Institución de la Iglesia Católica, o sea, eso tiene que abrirse al debate. Está bien que se interprete de esta forma, está bien que lo diga de esta manera. Es correcto lo que ha dicho esta autoridad de nuestra institución. Eso es importantísimo y precisamente ese es el sentimiento esas son las ideas, esas son las cosas, esas son las formas de entender de cada una de las personas qué es la libertad. Yo tengo la libertad también de cuestionarme, aún siendo católico.
¿Qué es lo que dicen los líderes de mi iglesia? Yo tengo la libertad de cuestionarme, aún siendo protestante, ¿qué es lo que dice el pastor con el que yo voy a los domingos a que me dé un culto? O sea, esa es la libertad, creo yo. No nos podemos encerrar, no nos podemos, o sea, no podemos decir esto está escrito en piedra porque así lo ve una institución. Creo que eso es erróneo. O sea, creo que eso es un error terrible. Bueno, Otra cosa, a ver, Voy a terminar, bro. la voluntad de Dios sí es muy importante, pero ahora le pregunto a Justi, ¿te parece a vos que uno se puede salvar sirviendo a Dios obligado? ¿Se puede salvar uno así? Parece que se desconectó. Se le cayó, sí. se le cayó. La respuesta es no. La respuesta es no. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. O sea, si vos obligado estás sirviendo a Dios, Él ve tu corazón y Él sabe que vos, tu corazón no es completo para con Él. Entonces, Pero, obviamente que no vas a tener. O sea, que el Pero, servicio a Dios obligado no sirve para nada. Buenas, Justamente pero, ahí entra la importancia del libre pero albedrío. a ver, no entiendo de dónde sacás también esa conclusión de todo lo que dijo. claro, totalmente. Él dijo que la voluntad de Dios es más importante que el libre albedrío. Y yo le buenas, digo, cierto, la voluntad de Dios es importante, pero lleva en la misma línea del libre albedrío, porque si vos no usás de tu libertad, de propia voluntad, no servís a Dios de corazón sincero, entonces no sirve tu servicio. O sea, si vas a hacer la voluntad de Dios obligado, no sirve para tu salvación. Por eso entra otra vez hola, lo que yo dije, de la libertad de la persona de elegir. O sea, si vos no le elegiste a Dios de tu propia voluntad, no te sirve para nada. buenas, ¿qué tal? Bu- sí, bueno, Sí, quisiera opinar algo si me permiten. Entré en esto ya iniciada la charla y lo estuve escuchando a todos en el último minuto y me gustaría dejar una opinión y también escuchar los puntos de vista sobre la opinión que voy a dar. Em, yo soy de familia católica, crecí en un entorno católico, pero mediante fui creciendo, cambié mi religión por una denominación protestante y actualmente también estudio la Torá con judíos, entonces digamos que tengo un punto de vista abrahámico de la escritura, le dedico bastante conocimiento. Y de mi punto de vista, yo no creo que haya una contradicción en cuanto la libertad que uno tiene y hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas que van perpendiculares, porque si vos no tenés libertad, no tenés cómo cumplir la voluntad de Dios. No podés, si no fueras un ser libre y vos cumplís la voluntad de Dios al pie de la letra, es una voluntad falsa, estás programado y no hay una sola criatura que tengamos conocimiento según las escrituras que no sirva a Dios de forma voluntaria, en libertad. Por eso, como mencionó hace rato una de las personas, Satanás tuvo la libertad de rebelarse. Un tercio de los ángeles, de los malajim, también como se los conoce, tuvo la libertad de dudar y rebelarse. Sin la libertad, uno no puede servir a Dios. No hay forma de servir a Dios que no sea de forma voluntaria. De hecho, Abraham se lo llama el padre de la fe porque él simplemente creyó en lo que Dios le decía, sin tener cómo ver ni querer, pero él creyó, él tuvo fe y creyó. Entonces, yo creo que el liberalismo no está en contra de la iglesia. Yo creo que hay conflictos políticos con la iglesia católica en cuanto a la idea de la libertad, pero es imposible pensar que uno puede tener libertad y estar en contra de una institución religiosa. Eso no podría funcionar de esa forma. Vos no podés rendir toda tu libertad a una postura de cualquiera sea la institución religiosa. Vos tenés que tener aún así tu relación personal con Dios
Si no, no tiene sentido aceptar que una institución tome tus decisiones personales de cómo relacionarte con Dios. Bueno, Antes de buenas noches continuar, a todos, ¿cómo les quiero están? decir que es libre el conversatorio, o sea, no hace falta que levanten la mano. Ok, gracias Hola, Marchi. hola, ¿qué tal? Muchas gracias Marchi, gusto volver a encontrarte, aunque ahora mente, la última hablamos mucho porque era muy dispersa la reunión, pero igual un gustazo estar contigo. Nosotros somos todos compañeros de causa acá en general. Eso es lo más importante de señalar. Luchamos por la vida, luchamos por muchas cosas que nos unen, pero realmente la cuestión del liberalismo es pecado surgió por unos debates que se dieron hace un año. Pues nosotros veíamos una gran confusión en católicos respecto a este tema. Los demás tienen la libertad de seguir a lo que quieran si no son católicos. El caso es que el católico tiene que tener muy en claro dónde está parado y dónde no está parado. Primero saludar a Justi también, que creo que ya hizo una gran introducción de la perspectiva católica del tema. Eh, Simplemente yo voy a ir agregando otras cosas ahí. Nosotros hablamos de la palabra pecado, la palabra pecado. Entonces nosotros tenemos que definir o entender qué es pecado primero también. O sea, no tenemos que pasar por alto ese asunto. Pecado, obviamente, por la autoridad de la Iglesia Católica que es toda acción humana que aleja al hombre de la recta razón y de la libertad. Toda acción que aleja al hombre de la recta razón y de la libertad. Porque la iglesia entiende a la libertad como hacer lo que manda la recta razón. Pero ¿qué es lo que nos manda la recta razón? Si es que estamos nosotros orientados correctamente, como dijo Justin claramente al comienzo, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Pues lo que enseña la iglesia. Siempre hablamos desde la perspectiva de la iglesia. Ahora, la frase, el liberalismo es pecado. Esa frase pertenece a un autor, el monseñor Félix Arraiz Albani, en un libro muy famoso, que en realidad allí Salvani lo que hizo fue muy inteligentemente, metió una frase bien marketinera, para que pegue fuerte, para que pegue bien fuerte la frase, ¿verdad? Y pega, ¿verdad? El que escuchó la frase el liberalismo es pecado se le quedó en la cabeza, porque es fuerte por la frase en sí misma y es fuerte porque es verdad, porque es verdad. Pero ¿por qué es verdad? Porque el liberalismo es una ideología, no un acto, pero esa ideología conduce al acto. Esa ideología conduce al acto. Cuando uno piensa, como señaló Justi anteriormente, cuando uno piensa que el hecho de elección está por encima de elegir lo que es lo correcto, el hecho de la elección por encima de elegir lo correcto, entonces uno cree que la libre elección es lo que justifica todo. La libre elección es lo que justifica todo. Y no es así, porque hay gente que utiliza su albedrío para hacer el mal. Esa es la parte que hay que entender, utilizar mi albedrío para hacer el mal. Entonces, si yo estoy utilizando mi albedrío para hacer el mal, algo está fallando. Algo está fallando ahí. ¿Será que la libertad es lo que está fallando? No, no es la libertad lo que está fallando, es el albedrío el que está fallando. La libertad es hacer el bien. Y eso es lo que los católicos les decimos y a muchos les molesta porque nos vienen y nos dicen, pero vos cómo puedes definir el bien o cómo puedes definir lo que es la voluntad de Dios. Para mí es muy fácil, para Justinianos es muy fácil y para todos los católicos es fácil. Lo que enseña la iglesia es el bien. Lo que enseña la iglesia es el bien.
Y si uno está orientado a lo que enseña la iglesia, está siendo libre, está liberando su alma. ¿De qué? Del pecado. Está liberando su alma del pecado. Esa es Pero la ¿acaso no cuestión. todos somos pecadores, profe? Todos somos pecadores, pero la idea es liberarnos del pecado. La idea es liberarnos. Ura dijo que el problema es el albedrío. Ahora yo te pregunto, ¿quién fue el dador del albedrío? Y Dios, O sea que Dios es el problema porque Él nos dio la atribución de tener albedrío. no, de ninguna manera, porque Entonces, Dios, entonces ahí te estoy mostrando El más que problema estás no es, equivocado. no, El el problema albedrío no no es es el el problema. albedrío. Spooner, El El problema albedrío es no la es el actitud problema. o la elección que uno hace. El Spooner. problema es el ser humano tomando Es, malas decisiones. ahí Claro, porque esa es es. pecador, De a uno, nada, de a uno. Urda, yo claro. tengo una pregunta. Ahí en lo que vos decías, nosotros como católicos, si tomamos la voluntad, o sea, si decidimos en base a la voluntad de Dios, hacemos bien. Quiere decir que nosotros no nos equivocamos nunca. O Si sea, como seguimos, hay situaciones en las que yo, digamos, tengo dos caminos que tomar, ponele, ¿verdad? Y no es muy clara la película de cuál es el camino correcto. Tomo una decisión que capaz no es la acertada y capaz, o sea, la voluntad de Dios es que yo me equivoque y aprenda por mi cuenta, pero eso implica que yo justamente cometa ese error. Y según lo que, Libre bueno, al albedrío. menos, claro, y según lo que yo entiendo que vos decís, es que los católicos entonces nunca se equivocan porque supuestamente siempre tomamos la decisión correcta en base a, no sé, una iluminación de saber cuál es la voluntad de Dios. no. A ver, o sea, la voluntad de Dios es lo que nos enseña, bien lo explica Justi, lo dijo, es lo que con el paso del tiempo, magisterio, tradición, escrituras, etcétera, etcétera, fue enseñando la Iglesia Católica. Y tenés todo, allí vos sabés lo que Dios manda. ¿Qué es lo que está ahí? Obviamente son 2000 y si incluimos la historia de los judíos, 6000 años de enseñanza, ¿verdad? 6000 años de enseñanza es complejo, como el mundo es complejo, como el mundo es complejo. Ahora, cuando vos tomás decisiones, el mundo mismo está también tomando decisiones. Lo que importa es que tu decisión sea éticamente la correcta. Y vos sabés cuál es tu decisión desde una perspectiva católica, si es éticamente la correcta, independientemente de lo que moralmente la sociedad te diga que es lo correcto. Ejemplo, Ética si es lo nos vamos mismo que al mundo, moral, prácticamente van de la mano, no sé cuál es la ética diferencia y ahí. moral no son la Ahí misma estás cosa, afirmando que van de la no mano. son, no son la Hacer misma bien las cosa. cosas y Voy a, puede ser compatible con la religión. Voy a dar un ejemplo. En Australia, en los países anglosajones, abortar, y porque vos sos una joven y tenés que terminar tu carrera, abortar es normal, abortar, moralmente aceptable. Pero vos que sos católica sabes que eso es éticamente inaceptable. No Éticamente sería, inaceptable. Para no mí no se sería el separa de lo contrario, moral. para mí No, que lo que al contrario, o sea, es totalmente. moralmente Es que hay que incorrecto, tener pero claro es que la única persona éticamente, perfecta que pisó este mundo fue Jesucristo. Es la única persona perfecta que pisó este mundo. Es la única persona Claro, libre de pecado. Y precisamente claro. Y precisamente porque él estaba libre de pecado, fue el cordero que sirvió de sacrificio para limpiar el pecado del mundo, de cada uno de nosotros. Entonces, algo que hay que entender es que también, o sea, no existen pecados menos malos que otros. La santidad de Dios es tan pura que robar un caramelo y asaltar a una persona en sus estándares de divinidad es lo mismo. Para Sí. nuestro entendimiento de lo moral, de lo ético, de lo que está bien, de lo que está mal, de las acciones buenas y malas, uno podrá ser insignificante respecto al otro, pero para Dios no es así. Entonces, por eso mismo, Dios, por el amor que nos tiene a nosotros, envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y gracias a Él es que tenemos salvación. Entonces, no existe la persona o no existe la religión o la doctrina o la creencia o cualquier tipo de cosa que tenga la verdad absoluta respecto a lo que es la voluntad o no de Dios. Ahí ¿Por es qué? donde te Porque equivocas. es
increíble, o sea, porque es imposible que nosotros podamos llegar a entender el pensamiento de Dios, ya que somos seres comparados con Él bastante insignificantes. Es como si una hormiga tratara de pensar qué es lo que está pensando una persona. Es imposible. Y por eso Eso, mismo es que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para que podamos tener salvación. No existe la persona perfecta en el mundo. Y de igual forma, no existe la doctrina perfecta que pueda decir qué es lo que quiere o no quiere Dios, porque eso no lo vamos a entender nunca. Ahora nos podemos guiar, obviamente, porque no somos tontos, ¿no? En lo que dice la palabra, en lo que han analizado varios teólogos, etcétera, etcétera. Pero nadie, absolutamente nadie, ni la Santa Iglesia Católica, ni los protestantes, ni nadie son dueños de la verdad, y muchos menos dueños de lo que se cree que Dios quiere o cuál es la voluntad de Dios. Eso a ver, no es correcto, a mi punto de vista. amigo, De Profe, hecho, de dame hecho, un a ver, segundito, para porfa. aportar a lo amigo, que dijo Moer, para aportar a lo que dijo Moer, tanto la Iglesia Católica como todas las demás denominaciones cambiaron muchísimas veces sus doctrinas. Eso te da la pauta de que el ser humano no puede conocer todo, va cambiando. ¿Por qué? Porque no Exactamente, entiende todo. O exactamente, sea, exactamente. si él Suscribo cada una dice, de tus si él, palabras. justamente, si Exactamente. él ¿Y es por dice qué? que Porque la somos Iglesia humanos Católica y porque somos es imperfectos. Y por eso es que exactamente, hemos vivido siempre cambiando lo que es escrito, las doctrinas que se tenían y cada una de esas cosas, porque somos imperfectos en comparación de Dios y obviamente de Jesucristo, que fue el único ser perfecto que pisó esta tierra. Entonces, absolutamente, o sea, suscribo cada una de tus palabras y qué bueno que lo Noel, entiendas así, porque esa es la verdad. O sea, eso es lo que podemos entender como la verdad, que no somos perfectos y que las Noel, doctrinas que han sido escritas y hechas por hombres van a ser imperfectas, contrario a lo Noel, que Mar, muchas Mover, personas creen Mar, que son Noel, perfectas. Noel, Quiero un ratito, sí. Camila, parece que quería decir algo hace rato. sí, o sea, te quería responder nomás a eso que dijiste, tipo así una versión simplificada para los comunes, ¿verdad? Yo no entendí de esa forma, o sea, no es que el católico siempre obra bien, así perfectamente, sino que Dios quiere que vos obres bien, o sea, su voluntad es siempre el bien para vos, pero vos Claro. en tu discernimiento, ya sea por tener un pobre discernimiento o elegir nomás el mal camino por qué sé yo qué motivo, o sea, conscientemente elegir el camino negativo, estás tomando una decisión mala, no sé cómo explicar, pero ya me Claro, lié claro. todo con todo lo que estaban diciendo, pero esa Lo es que la está idea así simplificada que yo entendí, ¿entendés? Cami, Cami, lo que está diciendo es la concupiscencia, la tendencia a cometer el error y a pecar. Eso es lo que estás diciendo. Y es así. Y sí, Lo o que, sea, en base a lo que estabas diciendo nomás y lo que preguntó ella, o sea, no es que el católico siempre obra bien, porque no, pero Dios obviamente que quiere que uno haga el bien, ¿verdad? Solamente que no, no es posible para nosotros en base a eso, en la concupiscencia. claro, yo le Claro, quería porque responder a... no, Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿qué ¿Qué tal, tal? a- Marci? ¿Cómo te N- va? No, respondiéndole nomás a Cami, lo que estaba diciendo es que justamente por más de que, a ver, nosotros tengamos bien claras las escrituras, los mandamientos, igual tendemos a equivocarnos justamente por la imperfección que tenemos nosotros como seres humanos. Y ahí es donde no siempre es clara la voluntad de Dios. Por eso es que no es que siempre nos guiamos, o sea, queremos seguramente guiarnos por la voluntad de Dios para tomar decisiones, pero justamente dentro de nuestra libertad podemos tomar buenas o malas decisiones. Y por la ahí, concupiscencia, Barchi, no la libertad. bueno, La Este, concupiscencia es lo que nos conduce a tomar malas decisiones cuando al elegir nuestro albedrío, o sea, tenemos nuestro albedrío y por la concupiscencia inherente al ser humano, o el pecado original, si le querés decir, terminás eligiendo lo malo en el sentido ético de lo que es bien y mal, que eso es otra discusión también, que el liberalismo no quiere JR, hacer. Que el JR, liberal, que, che, sí, antes de que yo, siga, me sí, gustaría para yo aclarar discordo, términos. un yo ratito, discordo, Rodney quiere hablar. Sí, porque me parece que está desviando un poquitito el tema a mi criterio y me gustaría tratar de centrar el tema. Primeramente, sobre el liberalismo. ¿Qué rayos es el liberalismo?
El liberalismo, por lo menos así como yo entiendo, porque aparentemente parece que cada quien tiene su propia definición, es una filosofía política. No es como algunas personas plantean como una especie de cosmovisión de la vida, como si lo sería el cristianismo, por ejemplo, que para cada cosa tiene una respuesta. El liberalismo no es una cosmovisión de vida, es una filosofía política y más concretamente como es política, se refiere al poder. Y hoy la expresión de poder más, más interesante, de comillas, que tenemos es el Estado, qué sé yo, en otra época era la monarquía, qué sé yo. Entonces se trata de una filosofía política que lo que busca es limitar el poder. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar el poder? Esa es la pregunta que el liberalismo responde y ahí surgen varias divisiones como el liberalismo que está a favor de la monarquía o qué sé yo. Ahora hay liberales que están a favor de determinada intervención del Estado y otros que están menos a favor, pero en síntesis se refiere a limitar el poder. Eso es el liberalismo. Reitero, es una filosofía política. Entonces queda fuera de ahí las cuestiones de lo que serían del ámbito más bien privado. Para el liberal, el Estado no tiene que intervenir en ciertas cuestiones. Con eso no está diciendo que está bien o está mal. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con la sodomía, por ejemplo, pero tampoco estaría a favor de que el Estado se vuelva una especie de 1984 y que espía a cada quien qué es lo que está haciendo. Para el liberal, en líneas generales, el Estado no tiene que intervenir en ciertas cuestiones. Es totalmente otro tema de que esa cuestión sea bueno, sea malo. Ese ya es otro tema que sobrepasa al liberalismo. Entonces, eso es lo que hay que comprender en primer término. No es Pero el Rodney, libertinaje, no es la libertad. Rodney, Sí, déjame, otra cosa, déjame. antes de que me cortes, justamente quiero terminar mi punto. Justamente se habló de este libro de Félix de Sardá y Salván. Ustedes pueden buscar en ese libro, es un libro cortito, hay un título que dice de la sana intransigencia católica en oposición a la falsa caridad liberal. En el punto 3 debajo de ese título, dice, con el debido servicio de Dios, el bien de todos los, el bien de todos los bienes es la divina gloria, como el prójimo de todos los prójimos es para el hombre su Dios. De consiguiente, el amor que se debe a los hombres como prójimos debe entenderse siempre subordinado al que debemos todo a nuestro común Señor. Por su amor y servicio, pues se debe, entre paréntesis, si es necesario, disgustar a los hombres, punto y coma, se debe, si Sí, es necesario, herirlos y matarlos. Que yo sepa al menos, matar es pecado. correcto. Pero Rodney, primero le quería responder a Moer y luego a Rodney. Y yo sé que Alan quiere hablar, un gran amigo con quien algún día vamos a tomar una cervecita cuando haya tiempo, cuando él esté por Paraguay, porque es un hombre viajero, un hombre que anda en su yate por el mundo. Eh, a ver, Moer dice que no existe la forma de conocer la verdad. Entonces, ya, desde ya que estamos discutiendo al santo botón acá. La verdad se puede conocer. Dios nos dio la razón para utilizarla y conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Ojo, no es que yo, no puedo conocer la verdad, entonces seamos todos liberales. No funciona así el mundo para Dios, por lo menos. Jamás fue así. Dios siempre fue muy autoritario. Te guste o no te guste.